Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al lunes, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias por acudir a esta nueva cita, gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias. Bueno, pues sin mucho más que añadir, nos vamos con el autor que traigo hoy, que no lo he presentado nunca hasta ahora. Hoy traigo a John Ronald Reuel, más conocido como J.R.R. Tolkien, que nació en Sudáfrica en 1892. Es curioso que de todos esos nombres, sus más allegados siempre se dirigieran a él como Tole o como Tolkien, nunca como John o Reuel. Quizás algunas veces Ronald, pero casi siempre lo llamaban Tolkien. Hubo un episodio en su infancia que es que le picó una tarántula, siendo un niño. Tolkien siempre dijo que no le tenía miedo a las arañas, ni que le había dejado ninguna secuela, que ni siquiera recordaba ese episodio, pero sin embargo las arañas en sus obras han tenido un papel más o menos relevante en algunos episodios. Debido a su delicado estado de salud, su familia decide trasladarse a Inglaterra. Tolkien nunca quiso irse, él siempre quiso quedarse en Sudáfrica, pero por su estado de salud se decidió que mejor se trasladaran a Inglaterra. Toda su familia, su madre y sus hermanos, se trasladó, como digo, al Reino Unido, y en Orange, en Sudáfrica, quedó su padre, comerciando con diamantes. El padre de Tolkien nunca llegó a reunirse con su familia porque terminó muriendo en África de una fiebre reumática. Esta muerte hizo que dejara a su familia sin ingresos y entonces Mabel, la madre de Tolkien, cogió a sus hijos y se trasladaron a Birmingham. De Birmingham pasaron a Sir Howl y a Tolkien le encantaba investigar por los alrededores. Estos bosques, estos molinos, pues fueron los que lo inspirarían para su obra posteriormente. Mabel se encargó de la educación de sus hijos, enseñó a Tolkien botánica, a Tolkien le encantaban los idiomas y comenzó a leer de forma fluida con 4 años, gracias a esta educación que le proporcionó su madre. La madre de Tolkien, Mabel, murió cuando él tenía 12 años de edad a causa de una diabetes, y antes de su muerte su madre se había convertido al catolicismo, lo que hizo que la familia de Tolkien, la familia de su madre, les retirara la palabra. Cuando su madre murió, Tolkien siguió siguiendo la fe católica y consideró siempre a su madre como una mártir, porque muchas de las penurias que pasaron fue debido a permanecer en esa fe, en la fe católica. De hecho, fue un sacerdote católico el que se ocupó de los huérfanos tras la muerte de Mabel. Este sacerdote tenía raíces andaluzas y fue el encargado de enseñar español a Tolkien. Y su idioma Nafarin se basó en el español. A los 16 años, Tolkien se enamoró de Edith Mary Bratt y el padre Morgan, el sacerdote, le prohibió que se carteara siquiera con ella hasta que tuviera los 21 años, cosa que Tolkien siguió al pie de la letra. Durante su estancia en el orfanato, incluso llegó a crear con unos amigos una especie de club social que, por lo que he leído, podía compararse al Club de los Poetas Muertos, la película. Este club, por supuesto, tenía como parte central, como idea central, la literatura. En 1911 viajó a Suiza y parece ser que este viaje fue en el que luego se basaría para escribir el viaje de Bilbo a través de las montañas nubladas. Cuando Tolkien cumplió los 21 años, le volvió a escribir a Edith para pedirle que se casara con él. Edith le dijo que ella pensaba que la había olvidado y que ya estaba comprometida. Tuvieron una reunión
y en esa reunión renovaron sus votos de amor y Edith abandonó a su prometido para casarse finalmente con Tolkien. Fue Edith la que un día, paseando con Tolkien, empezó a bailar en un sitio idílico, a dar unos pasos de baile. El sitio estaba lleno de cicutas y flores blancas, y en ese momento es donde Tolkien basa su cuento Beren y Lúthien. Además, Tolkien solía referirse a su mujer, a Edith, como su Lúthien. Llegó a ser profesor no titular de lengua inglesa en la universidad. Tolkien fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades. Fue vicepresidente de la Philological Society y miembro de la Royal Society of Literature. Edith murió con 81 años y Tolkien murió algunos meses después con la misma edad. Ambos están enterrados en la misma tumba, en el cementerio de Wolvercote, en Oxford. Esta tumba presenta los nombres de Beren y Lúthien. Como digo, fue un católico convencido. Este catolicismo lo llevó a tener una visión muy convencional de la vida. Llegó a apoyar al bando rebelde de Franco cuando se levantó contra la república que había sido elegida democráticamente. Además, expresó en varias ocasiones su admiración por el poeta africano Roy Campbell por las acciones que éste tomó en el bando franquista. Sin embargo, luego denunciara públicamente y se opusiera públicamente a lo que era el nazismo y el antisemitismo. De hecho, cuando desde Alemania le enviaron 2 notificaciones exigiéndole que dijera si provenía de una familia aria o no, la respuesta de Tolkien fue: si debo entender que lo que quieren saber es si tengo ascendencia judía, debo decir que desgraciadamente no tengo esta ascendencia de un pueblo tan dotado como es el judío. Me enorgullezco de mi apellido alemán, pero si esto se va a convertir en la dinámica de lo que significa ser alemán, el que me pregunten por una supuesta limpieza de sangre, debo decir que dejaré de considerarlo un orgullo. Protestó enérgicamente cuando se consideró a la Tierra Media como una Alemania, y siempre demostró su asco hacia Hitler, acusándolo de arruinar, pervertir el espíritu alemán. Bueno, pues traigo hoy El Hobbit. Es una edición en inglés. Ha sido un regalo de Reyes de este año. Y los grabados ya los enseñé en su momento. Preciosos. Esta es la corte del Rey Goblin. Los grabados son muy bonitos. ¿Y de qué va? Pues va sobre un hobbit, que es un ser feérico, se podría decir, que los hobbits son muy, muy pacíficos, son muy de estar en casa, y sin embargo de repente este hobbit se ve envuelto en una aventura que está más allá de lo que jamás soñó ni de lo que jamás hubiera pretendido hacer, que es inconcebible en un hobbit normal, digamos. El responsable, ¿quién es? Pues Gandalf. Gandalf el Gris, que de repente se presenta en su casa, le mete a 13 enanos que intentan recuperar unas tierras que le han sido arrebatadas por un dragón. Entonces necesitan a un pícaro, que se llamaría Pícaro, un ladrón, que en este caso sería Bilbo Bolsón, el hobbit. Y Bilbo, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelto en esta aventura y se va con los enanos para ayudarlos a recuperar ese reino perdido. Bueno, pues
Yo había leído El Hobbit en español. La lectura que he hecho en inglés me reafirma en que cada vez me alegro más de tener distintos idiomas, porque aunque la historia es la misma, sin embargo la traducción se pierde muchísimo. He disfrutado El Hobbit como si fuera una cría. Había cosas que había olvidado y las he vuelto a recordar conforme lo iba leyendo, evidentemente, y la aventura esta vez me ha atrapado muchísimo más. Y es que poder leer en el idioma original es encontrarse realmente dentro de la historia. Las aventuras de Bilbo y compañía, pues en su idioma original, me han hecho emocionarme como no me emocioné en la primera lectura que hice en español. Me han hecho vibrar, vamos, me lo he pasado en grande. El Hobbit es quizás, si me va a pasar también, como me pasó en su momento con El Señor de los Anillos, que también lo tengo en inglés, es otro regalo de Reyes, es el más vivo ejemplo de la grandeza del ser humano en ciertos campos, como es la imaginación y la creación. Mirad, yo creo que si hay algo que merece ser salvado de nuestra sociedad, de nuestra cultura, del ser humano en sí, es precisamente las historias que somos capaces de inventar, los libros que escribimos, las aventuras, las desventuras, la magia, la realidad que guardan los grandes libros y, por qué no, también las grandes películas. Lo que El Hobbit nos regala es una historia fantástica, pero con personajes que guardan dentro de sí toda la grandeza y toda la miseria de la que adolecemos los seres humanos en la vida real. Leyendo El Hobbit os vais a encontrar una galería impresionante de bestias, de seres increíbles, de villanos, de héroes, con los que son imposible aburrirse, que van a ser los mejores compañeros del lector. Y van a ser los mejores compañeros tanto si se está en casa en una monotonía del día a día, de ir al trabajo, de volver, como si se está de vacaciones tirado en la playa, en una casa de campo junto a un fuego, en la habitación de un hotel después de haber hecho turismo, en una tienda de campaña después de haber hecho senderismo, escalada y que tengamos un rato de descanso físico. Son compañeros de viaje en todos los sentidos, tanto viajes mentales o espirituales como en viajes físicos. Es una delicia para cualquier momento, cualquier persona y para cualquier sitio. Así que es la lectura que recomiendo hoy. Empezó a escribir El Hobbit que él jamás pensó en publicar, pero C.S. Lewis lo instó para que al menos publicara El Hobbit, que había sido concebido solo para distraer a sus hijos, y la sorpresa de Tolkien fue que lo publicó, pero en lugar de atraer solamente a niños, atrajo sobre todo a un público adulto. Entonces fue cuando se vio animado por sus conocidos para que escribiera una secuela del Hobbit. Tolkien escribió todos estos libros porque echaba de menos en su tierra una mitología como la griega. Entonces, de alguna forma, pues quiso paliar esta falta que él veía en su cultura. Quiso darle a su cultura algo como lo que la mitología griega había dado al mundo occidental. C.S. Lewis intentó que se le diera el Nobel de Literatura, pero el jurado se negó por la pobre prosa de Tolkien. Si os ha gustado, por favor, ratoncillos, no olvidéis el like, suscribíos que es gratuito. Nos vemos aquí el miércoles, sed muy felices y leed todo lo que podáis.